Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Animal Crossing New Horizons. Bien amores, pues vamos a por la nueva zonita en Daphne, el bosque Ulabu. Esta zonita la he querido crear para poder llevar el río, este fantástico río que hemos estado haciendo aquí en Daphne, tan bonito. Lo quiero llevar hasta su nacimiento. Va a ser un bosque donde va a haber un sitio así como santo de las hadas. Para ello lo que hice, como estáis viendo, es llevar el río hacia la derecha y hacia la izquierda, formando un trocito de tierra central para poder hacer el santuarito este que os he dicho para las hadas. Como podéis ver, lo que es el terraforme ya lo tengo planteado, porque esta semana yo normalmente utilizo 2 días en la semana para crear la zona, para construirla. Pero esta semana, el lunes, que es el día que suelo estar grabando, lunes y martes, el lunes tenía una reunión de papis del colegio de mi niña, así que no he podido ponerme nada más que el martes. Y lo que hice fue el lunes por la noche adelantar lo que era toda la construcción del terraforming, para poder avanzar el martes y crear lo que tenía pensado para esta semana más o menos, aunque va a ser como la mitad más o menos, ¿vale? O sea, esta es la primera parte de lo que será el santuario de hadas del bosque y es como la antesala a esto, el bosquecito este, ¿vale? O sea que hoy vamos a decorar lo que es la parte esta baja y un poquito el alrededor de los acantilados para que se vea más o menos el aire que va a coger y que no se viera peladito tampoco arriba. Y vamos a decorar bien esta zona, la vamos a hacer bien bonita y tal. Bueno, como veis, el diseño este del río todavía se me atasca. Más o menos ya le tengo pillado el truco después de haber hecho toda la zona de abajo, pero me sigue costando un poco ponerlo, aunque digo que los recomiendo si queréis hacer un río de este estilo porque queda precioso, vale la pena pegarse un ratito poniéndolo, que tampoco es tanto, es pillarle el tranquito y eso. Pues nada, os dejo viendo todo esto y ahora volvemos y os voy anotando algunas cositas más.
Bien, después de colocar todo el río, me di cuenta de que lo había dejado demasiado cerrado, así que lo que hice fue quitar poco a poco del acantilado para no perder luego las esquinas y que no se vea ahí súper recto. Yo aconsejo que cuando hagáis así laderas de lado, que hagáis bastante esquina para que se vea más natural, si queréis la sensación así más natural. Y bueno, como veis, pues estuve retirando sitios. Este trocito de aquí que habéis visto ahora mismo de la izquierda, le he dejado el hueco para luego ponerle unas escaleras de estas de mano, o sea, no las de mano, sino las colgantes, las de enredadera, ¿vale? Un kit de escaleras. Porque como no voy a poder poner rampas ni nada, porque tenemos el ayuntamiento en carpa, pues pondré ahí para poder acceder a la parte superior. Y bueno, como veis, pues una vez ya puse el río, las laderas más o menos un poquito más abiertas y tal, pues simplemente fue ir poniendo árboles, plantas y tal. Como veis, la parte central queda súper chula así del río y la vamos a ir decorando muy chula, ya veréis. Os tengo que decir que yo siempre pongo árboles, juego mucho con el tamaño de los árboles, creo que queda mucho más bonito y más natural. Y esto es muy fácil, los que no lo sepáis, es simplemente colocáis el árbol del tamaño que queréis o lo ponéis desde la semilla, lo dejáis crecer al tamaño indicado que queréis y una vez lo tengáis del tamaño que queréis, simplemente tenéis que plantarle una fruta cerca del árbol. Da igual que sea detrás. A ver, yo aconsejo que sea detrás para que no se vea, ¿vale? Pero vamos, que hay a veces que no puedo porque tengo detrás justo algo puesto o un diseño o algún ítem o lo que sea y lo pongo al lado y ya está. Simplemente podéis ponerlo que esté pegado, da igual que sea delante, detrás, izquierda o derecha, no importa esto. Bueno, y como veis, luego fui decorando lo que es la península esta que he creado, península o isla que he creado en el centro del río, con esta teca, las columnas, la cara esta gigante del museo que creo que le da un toque súper chulo. Y bueno, pues luego estuve utilizando, la verdad es que para este trozo no quise utilizar tanto champiñón para que no se vea la isla con tantísimo champiñón. A ver, queda muy chulo para la temática, pero también hay que variar un poco, hay bastantes ítems con los que podemos ir jugando. Y también estuve, antes de seguir decorando lo de abajo, puse un par de árboles, creo que fue, utilizando el truco del árbol en el filo. Que bueno, lo podéis ver, creo que tengo un short donde lo explico cómo se hace y en muchos vídeos míos anteriores, sobre todo en Isla Naturland, que utilicé muchísimo este truco y podéis verlo si queréis en los otros vídeos. Os animo a verlo si no lo habéis visto. Bueno, pues nada, una vez ya colocado los árboles del filo y tal, pues me dispuse pues a rellenar, a poner las cocineras estas que le dan un toque guapísimo aquí en el río. Llené todo de enredaderas para que le dé un toque. Yo creo que es que la pared así sola se ve muy vacía y ya que es así de hadas, creo que le da un toque muy chulo. Y nada, pues eso, estuve poniendo más decoraciones por aquí y luego, pues como os he dicho al principio del vídeo, decoré un poquito lo que es la parte de arriba, los precipicios, un poquito con árboles, ¿vale? O sea, después de haber puesto los que estaban más al filo con el truco del filo, luego ya pues rellené un poquito más de árboles y tal, para que se viera más boscoso desde abajo, aunque en el próximo capítulo, el próximo vídeo, la semana que viene, lo terminaremos bien.
Bueno, mis amores, pues hasta aquí el día de trabajo en Dafne. Ha sido una zona chiquitita, pero creo que ha quedado súper cookie y bonita, y por el motivo que ya os he dicho no pude hacerlo todo. También tengo que decir que lo prefiero porque así la semana que viene me dedico bien, porque la verdad es que toda la zona de arriba es bastante grande, y como también quiero poner otra casita en la zona alta para hacer el santuario de las hadas del bosque y hacer su interior y todo, me llevará más tiempo, así que creo que va a ser mejor de esta manera. Me ha venido bien y todo. Así lo hacemos todo al mínimo detalle. Pues nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, activar la campanita para no perderos nada, y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!